Mañana vamos a hablar Jesús, el buen pastor, mi guía y protector. Jesús, el buen pastor, mi guía y protector. Es la palabra para hoy. Una palabra hermosa que vamos a basar en el Salmo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. El Salmo 23, leemos del 1 al 6. No tiene sino 6 versículos. Ese salmo. Todos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Señor, muchas gracias, porque en esta mañana, Señor, nuestro corazón se reconfortará, Señor, en tu palabra. Nos alentará, Señor, a tener esa plena confianza en mi Señor. Y también nos mostrarás el lugar donde tú nos tienes allí plantados, Señor, allí sembrados, Padre, y nos darás la plena confianza, avivando en nuestro hombre interior, Señor, todo lo que quieres que afirmar y confirmar en nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios, que enseña a nuestro corazón y a nuestra conciencia, aun cuando dormimos, Señor, que está fluyendo en esta hora, Señor, fluya con poder y gloria, con poder y liberación, con poder y sanidad, con poder y restauración, Señor. Y las personas hoy invitadas salgan restauradas, Señor, salgan fortalecidas y respuesta haya a muchas preguntas e interrogantes, porque tu palabra es la que nos satura de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, el buen pastor, mi guía y protector. Algunos hombres de la Biblia más notables en las Escrituras fueron pastores. Vamos en esta mañana entonces, vamos a conocer 3 de ellos que figuran en la palabra del Señor que fueron pastores. Pastores llamamos a aquel que está en un campo, en campo abierto con esas ovejas. Por eso en la palabra lo que más se llama pastores es a los pastores que cuidaban rebaños de ovejas. Y vemos allí entonces, en primer lugar, en Génesis 37:2, que José fue pastor junto con sus 11 hermanos, o sea, los hijos de Jacob. Él cuidaba los rebaños de su padre Jacob. Sin saberlo, José, Dios lo estaba preparando para el día en que pastorearía la nación de Egipto durante 7 años de hambre. En segundo lugar, tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 1, a Moisés. Moisés fue, después de su crianza allí en el palacio de la hija del rey de Egipto, allí él se crió, pero después de que el Señor comenzó a poner su plan divino de acción hacia él, su plan eterno, él entonces lo saca de allá y por una razón muy importante, él tuvo que huir a Madián. Y en Madián se hizo cargo de las ovejas de su suegro Jetro. Allí estuvo un tiempo también, de acuerdo a la voluntad de Dios, él Señor, allí en el capítulo 3 que les digo, capítulo 3:1, entonces el Señor hace un llamado
pastoreando esas ovejas, Dios llama a Moisés. Y es cuando Moisés ve una zarza ardiendo que no se consumía y estaba allí en ese lugar pastoreando las ovejas. Sin embargo, cuando él quiere mirar qué es esa zarza, el Señor le habla a Moisés y le dice: quita calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Pero él estaba pastoreando ovejas. Pero Dios, a través de esa labor tan sencilla y con esos animales, Dios comienza a tener un plan con él, porque él sería el futuro líder que sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que por 40 años tendría que pastorearlos. De por sí, que el pueblo de Israel no fue un pueblo muy sensible, muy humilde, muy sencillo, sino fue de dura cerviz. Quiere decir que él pastoreó ovejas, y las ovejas de por sí son ovejas, los animalitos son un poco torpes. Y ellas tienen que estar directamente y constantemente ser guiadas por un pastor. Ellas no se pueden dejar ni siquiera para conseguir alimento, porque ellas tienen que estar guiadas por un pastor. Y Moisés, a través de esa labor de campo, entonces de pastoreo, él aprende a llevar allí implícitamente al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. No fue fácil para Moisés, pero Dios lo estaba preparando, porque ese pueblo era rebelde y fue rebelde. En tercer lugar, tenemos en el primer libro de Samuel 16:1 a David, un pastor de ovejas. David fue pastor de ovejas desde muy jovencito. Siendo muchacho, apacentaba las ovejas de su padre en el campo, Isaí, sin saber que pronto sería ungido para pastorear al pueblo de Dios. David fue una persona que, aparte de ser ese muchacho sencillo que ayudaba a su padre a cuidar las ovejas, literalmente hablando, él durante ese tiempo se preparó para ser un adorador. Durante ese tiempo se preparó para experimentar una relación tan cercana a Dios con su manera de trabajar, que él no desperdició un momento para poder conocer quién era Dios y cómo era Dios para con él. Por eso David, conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, fue por excelencia allí un adorador. Él escribió muchos de los salmos, y entre esos está el Salmo 23, el que hoy vamos a tratar de escudriñar por la palabra. ¿Qué experimentaría David para poder decir: Jehová es mi pastor? ¿Por qué? Porque el mismo Dios que pastoreó a David es el mismo Dios que hoy nos está pastoreando todos los días de nuestra vida, porque Él es el mismo Dios inmutable que no cambia, que es lleno de amor y de cuidado con todos nosotros. Tal vez algunos seamos del rebaño de la parte de Israel, hablando de la rebeldía, del descuido, del desánimo, del estar comentando que no nos gusta, que no tenemos, como fue Israel. Pero tal vez seamos de la parte como eso que pastoreó allí en Génesis José, cuando sufrió con sus hermanos. Él tuvo que pastorear esa ciudad de allí de Egipto. ¿Cuándo qué? Cuando llegó un tiempo de escasez. 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y fue lleno del Espíritu Santo, y allí en medio de ese tiempo de pastorear las ovejas también aprendió a amar a Dios. ¿Por qué? Porque es que esos tiempos de pastoreo que Dios nos permite vivir, cuando Él nos cuida, algo grande está haciendo el Señor a nuestro favor. Nunca Dios se equivoca, ni nunca Dios escatima en poco un tiempo que estemos en alguna situación, porque eso nos está preparando para cosa grande, y es necesario pasar por esa circunstancia para que nosotros miremos, observemos y palpemos espiritualmente hablando. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y cómo se mueve en medio de nosotros, mi amada iglesia?
Porque a veces estamos cómodamente, a veces tenemos todo, tenemos agua, luz, alimento, la nevera llena, etcétera, etcétera. Pero no sabemos de dónde viene nuestro socorro cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Y así es como Dios pudo sembrar en el corazón de David. Porque David escribió muchos salmos y entre ese, Jehová es mi pastor. No son sino 6 versículos, pero es algo de adoración. Es un salmo de adoración. Porque es derramar el corazón delante de Dios y decirle, esto has hecho conmigo. Eres grande, eres maravilloso, eres lleno de gloria, eres lleno de poder. Y yo puedo experimentar y puedo dar testimonio en esta mañana de que Dios es todopoderoso para levantarnos cuando necesitamos. Porque Él siempre nos está pastoreando. Somos ovejas. ¿Cuánto nos creemos ovejitas? Nos creemos ovejas, somos del rebaño. Y el Señor Jesús lo dijo muchas veces, en especial en el Evangelio de San Juan. Habla el apóstol Juan hablando de la deidad de Cristo. E implícitamente él escribe allí lo que es Cristo porque él mismo lo habló. Y él decía, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Quién lo entendía en ese momento? Si Jesús era predicando el reino de Dios. Pero hoy que nosotros hemos recibido eso que Él predicó y se ha hecho vida en la cruz del Calvario, podemos nosotros decirlo, fue un hecho, fue una realidad, aunque lo habló en un tiempo pasado, pero hoy es verdad para nosotros. Y si hay ovejas, las más privilegiadas entre comillas, porque delante de Dios no hay privilegiados, todos somos amados de la misma manera. Pero digo, ellos en el Antiguo Testamento como pastores tenían ovejas nomás para pastorear, pero no comprendían tal vez todo lo que significaba, lo que se ofrecía, lo que se presentaba delante de Dios. Pero hoy que lo tenemos nosotros hecho vida, es donde más estamos disfrutando toda la riqueza espiritual de tener a un pastor tan hermoso como es el Señor Jesucristo. Nos gozamos, ¿cierto? Ya no queremos volver atrás, mi amada iglesia. Queremos mantenernos firmes y llenos de gozo y llenos de bendición, porque Dios, Él es mi buen pastor y Él me ha cuidado. Y me ha cuidado por estos 71 años de edad que tengo. ¿Sí me hago entender? Entonces todo esto, y me cuidará hasta el día que Él quiera llevarme. Y entre más viejitos, más nos cuida a los viejitos, ¿cierto que sí? Nos pone los hijos, nos pone los nietos, nos pone la esposa o el esposo. Y nos cuidan y nos sostienen de la mano ahí, pero no es la mano de ellos, ni es el cuidado de ellos, es el amor de Dios revelado a través de los que nos cuidan, amado. Entonces, ¿usted y yo estamos pastoreados o no? Sí, pastoreados estamos todos los días. Entonces vemos allí que el Espíritu Santo inspiró a David a manifestar lo que Dios era en su vida. Y para David comparar a Dios con un pastor amante y cuidadoso, en el Salmo 23 fue natural, porque su experiencia no era de momento, su experiencia era continua y permanente. Y cuando hay continuidad y permanencia, hay profundidad. Hay profundidad. Lo que se manifiesta constantemente se vuelve parte de nuestra vida. Lo que se dice de vez en cuando, todavía le falta raíz. Todavía le falta raíz. Pero cuando nosotros estamos constantemente, ya es algo que está dentro de nosotros y sale de nuestro espíritu, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros disfrutemos con Él. Entonces la Biblia se refiere a los creyentes como ovejas. Las ovejas no tienen defensas. Y las ovejas se diferencian de otras especies animales porque son débiles, son lentas y hasta torpes, porque no pueden ni gruñir para defenderse. Necesitan constantemente la protección de su pastor. ¿Y quién de nosotros como ovejitas del redil del Señor no necesitamos constantemente de la protección de Dios? Todos los días y a cada instante lo necesitamos. Así que este salmo tiene que ver con la relación entre nuestro buen pastor y cada creyente. Eso es una relación.
Veamos entonces en esta mañana cuál es nuestra relación con nuestro pastor. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Él es quien nos está aquí pastoreando en la tierra, pero desde la eternidad, Cristo Jesús nos está pastoreando. Pero mire, el Señor, como somos como algo así necesitados y algo así como muy débiles y todo, siempre necesita que aquí en la tierra, así como el Señor, como el Padre quiso, que el Señor Jesús tuviera la gloria de paternidad en José, el esposo de María, para que tuviera un hogar y tuviera un padre terrenal. Así quiere Él que nosotros tengamos un pastor. Tenemos el pastor, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo está ahí con su cayado llevándonos. Pero el Padre nos dio un pastor terrenal, nuestros pastores, para que estén humanamente pendientes de nosotros. Así que el Señor nos cubre con su paternidad de esa manera con nuestros pastores aquí en la tierra. Por eso es que le debemos respeto y también buen nombre, para que ellos se sientan amados, porque Dios les ha dado ese lugar especial para cuidar su rebaño. Entonces, en primer lugar, dice en el versículo 1, Jehová, dijo allí David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el primer punto es, por ser Jehová su pastor, infiere David que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente necesaria para él. Como David fue un pastor, vemos que Dios lo sacó a él de en medio de todos los rebaños. En los Salmos 70, 71 y 78 nos dice Asaf que Dios sacó a David de los apriscos, ¿de dónde? Del rebaño. De detrás de las ovejas lo trajo. Porque eso fue lo que hizo el Señor el día que lo fueron a ungir como rey. Lo mandan llamar allí a través del profeta Samuel. Y es el último de los hijos de Isaí. Y como no era ninguno de los que estaban ahí presentes para ungirlo por rey de Israel después de Saúl, entonces llama y le preguntan a Isaí, ¿hay alguno? ¿Falta alguno de tus hijos? Y allí él dice, sí, está con las ovejas. Y le dice, traédmelo. Y cuando él entra a la casa, entonces el Señor le dice al profeta Samuel, le dice, ese es. Mire de dónde lo sacó el Señor. A nosotros también nos puede llamar el Señor. Cuando menos nos espere, ya nos hizo un llamado, pero para llamarnos y colocarnos en un lugar especial, nos puede llamar en el momento indicado. Así hayan muchos aquí y mejores parecidos que nosotros, pero nos llamará del medio de todas estas ovejas para una misión especial. ¿Se alegra, hermano? Usted que está haciendo un oficio que dice, pero yo que estoy aquí detrás de este mostrador, ¿para qué me va a llamar el Señor? Pues precisamente, si esa labor que estás desarrollando es una labor que te va a conducir y te va a dar una experiencia para poder trabajar en la obra del Señor en algo, estará Dios allí preparándote, porque Él te dota para cosas especiales. Entonces eso es importante, mi amada iglesia. Entonces dice allí que también David sabía pues por experiencia y afecto que un buen pastor siente a su rebaño. David sabía cuál era el amor que Dios podía estar experimentando y cuál es el amor de Cristo en esta mañana por todos nosotros. Así como lo llamó del rebaño y le dijo, ese es, él lo he dicho en más de una ocasión en estas prédicas, que cómo será el Señor cuando nosotros entramos de esa puerta hacia acá. ¿Qué concepto tiene Dios como buen pastor de nosotros? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento durante toda esta semana en alguna situación, en alguna actitud, en alguna forma, como nos hemos comportado, como ovejas apacibles o como ovejas sin pastor?
sabiendo que lo tenemos. ¿Sabe? Porque a veces nos comportamos como cuando dice, ya que se fue mi papá, pongámonos a jugar. Porque pensamos que ¿qué? Pensamos que ¿qué? Que no nos están mirando. Pero no sabemos que desde el cielo los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. Nos está pastoreando el Señor, porque Él no dejará de cumplir su propósito en usted y en mí, amado hermano. A Él no se le ha olvidado su nombre. Él lo tiene escrito. Él sabe su nombre. Por eso allí David recordaba que esa necesidad de un pastor la tienen las ovejas. David una vez había arriesgado la vida por un corderito. Él había arriesgado. Cuando el día que estaba allí al lado de el Goliat, él al encontrarse con el rey Saúl, porque todos están amedrentados, porque ese les está diciendo, vénganse a ver, vénganse. A ver, envíeme a uno a ver si me podrá hacer frente a mí. Ahí fue cuando llegó David, porque el padre le envió con un alimento que envió el papá a los hermanos que estaban en la guerra. Y allí estaban los filisteos y con su Goliat grande adelante de ellos. Y allí Saúl, ¿qué hace? Saúl entonces le dicen, le dio coraje a David. ¿De qué le dio coraje? De ver que estaba ofendiendo al Dios de Israel, tratando allí de incitarlos a que se pusieran con él en la guerra. Pero que ninguno corría. Él dijo, yo sí voy. Y Saúl le dice, póngase entonces mi traje. Y él dice, no, eso no me queda bien. Pero cuando él llega al pie de Goliat, recuerda que él entregó su vida por uno de sus corderos y que él le abrió la boca a ese lobo feroz y entonces no pudo hacerle daño, que entregó casi su vida por un cordero. ¿Qué tenía que ver ese simbolismo en ese momento? Un propósito. ¿Sabe cuál? Cuando el Señor dice, yo soy, en Juan 10:11, y dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Cristo Jesús entregó su vida por ti y por mí. Entregó su vida, no escatimó el Padre ni aún a su Hijo para permitirle que en la boca del lobo feroz del pecado tuviera que meterse el mismo Hijo de Dios para defendernos y darnos su vida por la vida nuestra. David estaba diciendo eso y eso le dio coraje. Eso le dio coraje y en ese día David dijo, allí lo dijo, Jehová es mi pastor. Y nada, ¿qué dice? Y nada me faltará. Al considerar David que Jehová es su pastor, bien puede decir con toda confianza, nada me faltará. Es decir, de nada careceré. Y preguntémonos, amada familia, ¿cuántas veces en necesidades apremiantes hemos estado? Y si Dios no se ha mostrado con su mano de provisión en el momento exacto, amada familia. Satanás siempre quiere que nosotros mantengamos una mentalidad de pobres. Una mentalidad que solamente piensa que con empeñando el reloj o llevando la plancha a la prendería es que voy a tener comida. Pero cuando tú y yo tenemos a un Dios de provisión, como el que dijo David, que nada me faltará. Él me ha dicho en su palabra, y si lo dijo, Él lo cumple. Él lo cumple cuando dice allí en su palabra que de nada tendremos necesidad, porque todo lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él no se ha muerto. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre. Él intercede
intercede como sacerdote divino y eterno a favor de tu necesidad y de la mía. Y cuando Él dice que nada nos faltará, es porque Él suplirá todo lo que tiene. Lo que Él espera es que haya una iglesia que crea su palabra, porque muchos de nosotros podemos estar pasando necesidades, pero la palabra se queda allí obsoleta y reducida a un texto más en una biblioteca, pero no tiene vida en nosotros para confesarla y para desatar las propias bendiciones que Dios ha proclamado sobre su familia, sobre sus ovejas, sobre su redil. Necesitamos despertar a eso, mi hermano. Qué lindo es que en su necesidad usted todos los días, hermano, todos los días, hasta ver cumplida una promesa en su vida. ¿Qué es lo que decreta el Señor? Si Él lo decretó, cúmplase en el nombre de Jesús. Cúmplase, el alcalde firma y al otro día se hace verdad. Si es por un pase o por algo, y si le cambiaron a ese pase y dice que a partir de mañana 16 se cumple, todos los policías de tráfico le estarán mirando a usted, y si lo tiene, se cumplió. Y si no lo tiene, entonces hay que pagar una multa, pero se cumple porque se cumple. Si eso es la ley del hombre, ¿cuánto no es la verdad de Dios que se cumple en usted? Nada le va a faltar, hermano, nada le va a faltar. Proclame: Señor, ¿cómo lo harás? No sé, Padre, pero sé que lo harás porque tú cumplís tu palabra. Tu palabra dice que en ti todas las cosas son sí y todas las cosas, las promesas son amén. Amén, sí y amén. ¿Por qué? Muchas veces nosotros padecemos porque pensamos que oramos, y porque no fue con la vara mágica. Y no lo vi ayer, si ya llevo 24 horas, Señor. Ayer oré en intercesión, ¿y por qué hoy no está? ¿Qué clase de fe es esa? Esa no es la fe que Dios espera de una oveja de su redil. Es aquel que dice, como dijo David: si ayer el Señor me suplió, si ayer tuve para el arriendo, hoy solamente son 20,000 pesos para el gas. Jehová los suplirá. De alguna parte vendrá su socorro. Pero Él espera una voz confiada y segura. ¿Que qué? Que Él es su pastor. Su pastor y mi pastor. Así que si no tenemos algo que desearíamos tener, podemos concluir de dos maneras. Oídos, podemos concluir de dos maneras. O que nos es dañoso lo que no nos ha llegado, nos hace daño a nosotros, no es para nuestra bendición. Pues muchas veces, y la palabra misma lo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestro propio deleite. ¿Cierto? ¿Cuántas veces podemos estar pidiendo y pensamos que Dios no me escuchó la oración? Pues el no de Dios es una respuesta. Por tanto, cuando usted no recibe, o es porque Dios sabe que nos va a hacer un daño eso, o cuál otra respuesta, o que esperará al Señor en el momento oportuno donde de verdad vamos a disfrutar lo que le estamos pidiendo y en el momento en que va a ser de mayor beneficio. Eso es, amada iglesia. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos pasamos por alto el recordar que nuestro pastor está atento a todas nuestras necesidades. En segundo lugar, en el versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo vea que vuelve a decir, me pastoreará. Entonces, al considerar la bondad que Jehová como buen pastor cuida de nosotros, no debemos tener motivos para temer mal en medio de las mayores dificultades. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que allí, cuando nosotros estamos así, vamos a ver es que no debemos tener motivos para temer mal en medio de mayores dificultades y de los más grandes peligros en que nos podemos encontrar. Entonces,
con base en este versículo, ¿qué podemos esperar los creyentes como ovejas de prado de Dios? ¿Qué esperamos? Si dice en lugares, un lugar que nos da idea. ¿Qué nos da idea un lugar? Que Dios nos va a colocar en el lugar correcto. En el lugar correcto. Espere, hijo. No, que es que yo me quiero ir para la Conchinchina. Quieto en base. Más tardecito, aunque es mi voluntad, no es el tiempo. No es el tiempo. Que me salgo de ese empleo. Resulta que el Señor le está diciendo, le está mostrando, Él está preparando un mejor lugar. Decía ayer una hermana en el grupo. Mi esposo le pregunté por el esposo. Y el esposo cambió de trabajo porque no le correspondían a sus necesidades de seguridad social y aparentemente parecía que le descontaban, pero no le pagaban su seguridad social. Entonces, él pasó la carta de renuncia, pero cuando la pasó, era porque el Señor ya le tenía otro lugar y cuando llevó la carta ya había firmado el otro contrato y la llevó. Mientras tanto se estuvo ahí, pero Dios le proveyó un mejor lugar. Dice, en delicados pastos, en un lugar especial nos pondrá el Señor, amada iglesia. No desmaye en confiar plenamente que el Señor, como las ovejas, las tiene que llevar el pastor a un pasto determinado. La oveja no puede ir a buscar como la vaquita que ella camina y va tirando el pasto. No, la ovejita hasta si se llena de abrojos se mete por allá, pero ella no sabe determinar el lugar donde está el buen pasto. Así nos pasa a nosotros. Hay cosas que a nuestros ojos parecen que fueran de Dios, pero son caminos incorrectos, son caminos que no me los está dando el Señor. Y Él me dice, confíe, espere, deténgase, porque allá hay un abismo donde usted puede caer. Hay una circunstancia que se le va a presentar y usted piensa que es un camino correcto, pero al final es camino de muerte. A veces tomamos decisiones así, sin dejar que Dios nos guíe al lugar donde Él nos quiere poner. Por eso, para poder ir al lugar correcto donde Él nos quiere situar, debemos mantenernos de la mano de Dios, de nuestro Padre, porque Él suplirá el pan de cada día. Él lo suplirá. ¿Por qué? No importa que mi amado hermano usted vea que el del frente come todos los días pavo y usted solamente agua de panela y pan. El Señor dice, delicados pastos. Delicados pastos. El hombre impío, ¿qué es lo que le toca? Harto. Pero ¿sabe? ¿Ustedes han visto el pasto seco cuando lo amontonan? Eso es lo que él come. Pasto seco. ¿Qué sabor tiene el pasto seco? No tiene sabor. Pero en cambio a los justos, ¿cuántos justos hay conmigo? A los justos dice, me pastoreará en delicados pastos. Esos delicados pastos son ese alimento verde. Aunque yo no tenga muchas cosas materiales, Dios me tiene con todo lo bueno que necesito. A veces pensamos, ay, pero yo quisiera ese abrigo de la vecina, o yo quisiera tal cosa. Mire que ese tan pecador y cómo tiene ese carro full. Y en cambio a mí me toca la carretilla todos los días. No, hermano, dele gracias a Dios por su carretilla. ¿Sí o no? Porque el Señor lo dijo allí por el salmista. Él dijo en el Salmo 37:16, mejor es lo poco del justo que las muchas riquezas del impío. ¿Se goza el impío? ¿De qué sirve una persona que es narcotraficante, que las llaves de su lavamanos son enchapadas en oro?
y a usted le toca ir a la pila del barrio a bañarse las manos. ¿No es la misma agua? Pero usted va con gusto a la pila del barrio y el otro tiene que mirar a ver si no lo están buscando por ahí por la ventana para poder coger la llave enchapada en oro. Mejor es la riqueza del justo que muchas riquezas del impío. Disfrute lo que Dios le da, amada iglesia. Que no tengo zapatos. Quisiera esos zapatos porque es que estos ya están pero de años. Pues hermano, gócese porque esos zapatos que tenemos no se han acabado porque son celestiales. ¿O no? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice? Dice que el pueblo de Israel caminó por 40 años por el desierto y sus zapatos, sus sandalias jamás se envejecieron y sus pies no se hincharon. Tiene unos cómodos y usted se va a hacerse ampollas por comprar unos que no se los ha dado Dios. Porque hasta para comprar el calzado, usted le dice al Señor: Señor, quiero ir al mejor almacén en calidad y en precio, concédeme que quiero comprarme otros zapaticos. ¿O no? O pídaselos y cuando menos piense, alguien usará el Señor para traerle sus zapatos. Y usted no le dijo que se los trajera Lupita, sino que le dijo: Señor, quiero comprar unos zapatos porque estos ya se están acabando. Dios es tu proveedor siempre, hermano. Él te pondrá en un buen lugar y jamás tendrás vergüenza de lo que tienes. Dios hace que sus hijos puedan reposar, pues les da paz. Entonces, en su conciencia y en su corazón, las almas de los justos descansan entonces a gusto en el Señor. ¿Descansamos a gusto? Sí. ¿Qué día me trae este vestido con una chaqueta blanquita cortica? Yo dije, pues, Bel Rosita, me voy a colocar esta chaqueta más larguita, más calientica. Y la hermana Kate me dijo: nunca te había visto ese vestido. ¡Gloria a Dios! Esas son los atractivos que nos pone el Señor. Parece que estuviéramos estrenando, pero es que Dios nos da la idea aún para usar los 2 o los 3 o los 4 vestidos que tenemos, como si fuera mucho el armario que nos pusiéramos, ¿cierto? No, a veces nos queremos poner el baúl, pero no alcanzamos, pero a veces no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. ¿Sí o no, mi hermano? Dice: no tengo, y abre el closet y tiene prendas que no se ha estrenado. Nos pasa, por ahí pasa. Entonces, las necesidades del creyente literalmente no serán de pasto y agua, pero sí serán necesidades espirituales, necesidades de trabajo, necesidades de salud. ¿Esto trae qué? ¿Qué es lo que trae cuando se nos presentan esas circunstancias? ¿Qué es lo que nos trae? Ansiedad. Trae ansiedad, porque lo que queremos es ver suplida la necesidad nuestra. Y el Señor, ¿qué me dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Digas, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. El Señor sabe que nos volvemos ansiosos y sabe estar ansioso acerca de cualquier necesidad equivale a dudar de la fidelidad de Dios a sus promesas. Acalle esa ansiedad, acállela. No nos acostumbremos a ser ansiosos esperando una respuesta. No, porque el Señor le dice ahí en ese mismo versículo 2, en la parte B: junto a aguas de reposo me pastoreará. Si nos alimenta con su bondad,
Dios, con su dirección, debemos seguir lo que Él nos dirige. Pero nos dirige no a aguas. ¿A dónde nos dirige el Señor? A aguas que no están estancadas, aguas que no están malolientes, no al basurero, al chub de basuras. Él siempre nos guiará a aguas no que están alborotadas, el mar turbulento como es, suben esas olas, las embarcaciones se mueven, se pone gris el mismo espacio del mar sobre él, todo se pone angustiado, ¿cierto? Angustioso, no se puede meter uno al mar. Ese es nuestro corazón cuando tenemos ansiedad. Está ansioso, ¿por qué? Por una respuesta. Y el Señor nos está hablando. Pero escúcheme, hijo, escúcheme. Y Él, con las olas más altas y crecido ese mar, ese corazón en ansiedad, en angustia. Y el Señor no puede hablar en un mar turbulento. Él no nos puede llevar aguas de reposo así. Al contrario, me dice, aguas de reposo me llevará. Porque Él lo que necesita es que nuestro corazón esté quieto, confiado, seguro. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A donde nosotros podamos escuchar su preciosa voz. Elías, cuando mató 400 Baales, se fue a una cueva. Se fue a una cueva angustiado porque lo iban a matar. Hasta que al fin el Señor le dice, bueno, ¿y usted qué pasó? Que se metió a una cueva después de ver mi gloria. Y dice que cuando él salió a la entrada de esa cueva, estaba allí un viento recio, un torbellino. Y él pudo interpretar eso. Aquí no está Dios. Y así como por otra oportunidad dijo, tampoco aquí está este viento, no, esta turbulencia, no, aquí no está Dios. Pero de pronto sintió un silbido apacible y ahí sí pudo escuchar a Dios cuando le dijo, tienes que salir de acá, te enviaré comida por un poco de tiempo, porque el largo camino te resta. Mi hermano, hay turbulencia en su problema. Yo sé que no es fácil, nuestra humanidad se mueve de norte a sur, de oriente a occidente. ¿Quién quiere estar en medio de una tempestad o de un huracán como se ha visto en estos días en Estados Unidos? ¿Quién? Nadie, hermano. Todos queremos huir. Pero hay algo que espiritualmente necesitamos todos nosotros como ovejas del Señor aprender. Dejémonos llevar junto a aguas de reposo. Descanse en el Señor. Al fin y al cabo, con mi afán y mi ansiedad, dice su palabra, yo no le añadiré un codo a mi estatura. Nos envejecemos, se nos sube la tensión, el corazón se acelera, el azúcar, la glicemia se altera, el riñón se afecta, el hígado no quiere comer, nos da la gastritis, se nos hinchan los pies, no dormimos, nos duele la cabeza, etcétera, 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 porque eso es verdad. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta, nada más por eso. La hemos solucionado con nuestro aguas turbulentas. ¿A dónde tenemos que ir? Junto a aguas ¿de qué? De reposo, al arroyo donde está Cristo, en lo apacible, en lo limpio, en las aguas cristalinas que Él nos ofrece, pues es el manantial de vida. Es manantial de vida nuestro pastor. Él sabe que nos lleva de su mano y esta es el agua que quiero que tomes. El agua del Espíritu que trae paz, que trae reposo. Con tu mucho afán no hay respuesta porque no estás apto para escuchar mi voz. Y ahí es donde el enemigo está aprovechando. ¿Para qué? ¿Ese es tu Dios?
Si le dijeron que era un dolor de cabeza, entonces nos dice o nos lleva a la desesperación. Eso es un tumor. Eso es un tumor. Lo que era un barrito, le dijo, ese es un cáncer de piel. Nos afanamos por todo, porque no estamos confiando en nuestro buen pastor, que sabe que Él nos llevará junto a aguas ¿de qué? De reposo. Entonces debemos caminar sin detenernos, porque cuando nosotros somos esas ovejas que nos dejamos y llevar por Dios, es porque somos personas que espiritualmente permanecemos todo el tiempo en contacto permanente con el Señor. Hable con Él. Hable con Él. No le reclame. No le reclame. Porque Él sabe de qué necesidad tenemos. Pero ya dele con acción de gracias. Duré con nuestra casa allá en Villavicencio desocupada como 40 días, más de un mes. Ya iba para el otro mes. Allá mi hermano me la mostraba, pero inclusive él como que comprendió, dijo, ay, para que la molesten a usted más bien, yo trato que pongo mi número y tanto es que el Señor como es de hermoso, aunque estaba el mío, al que llamaban era el de él. Y él se ponía de acuerdo con la persona que quería verla. Y cuando un día, en estos días pasados, yo le dije, Padre, en mi oración solamente le hablé así, le dije, Padre, mi Señor sabe que se está terminando el mes. Hay que pagar cuentas, cumplir, mi Señor, y no se ha arrendado la casa. Pero como yo le dije a él, Señor, todos los que no son, los vas sacando. El uno le ponía el pero que porque tiene esto, el otro porque no tiene, el otro Entonces ellos mismos se sacaban, porque no les sirve el precio, etc. Yo le dije, pero Señor, la persona que va a tomar esa casa le va a agradar tanto porque gracia le pondrás en esta semana. Y la persona llegará y querrá quedarse con esa casa y será solvente para pagar el arriendo. Y ante todo, Padre, por todo lo que gastamos para arreglarla, pintarla y hacerle sus arreglitos de mejora para que la gente viva bien, Señor, que sea una persona cuidadosa, muy gustosa de tener sus cosas bonitas, esa será la que insiste y el resto se irá. Y en esa semana pasada me dio la persona. En oración a la madrugada me dijo, la vas a arrendar y la vas a arrendar bien. Y cuando conocí a la señora, el matrimonio, que la tomaba y la manera de hablar ella nada más por teléfono me fue grata a mi espíritu. Entonces ella me hablaba de la manera como yo esperaba que hablaran otras personas. Y le dije que no sea mucha gente y solamente la pareja. No hay niños, no porque no quiera a los niños, sino era la pareja. Entonces Dios me dio conforme a su voluntad en su tiempo y no dejó que pasara más del tiempo que necesitaba para recibir la paga del arriendo. ¿Y cuánto tuve que esperar? Más de 40 días. Hasta se me olvidaba, porque yo como no estaba recibiendo las llamadas. Pero cuando fue el momento exacto, el Señor, bajé, hice el contrato a Villavicencio y ya estoy en bendición. Le dije, quiero descansar, Padre, porque esa casa está ya cerrada. Y se daña más cerrada que arrendada. Me dio esto. Entonces, en tercer lugar, primer lugar, entonces, allí David dijo, Jehová es mi pastor. Entonces, en tercer lugar, Dios es nuestra guía. Y el título de nuestra enseñanza es Jesús, el buen pastor, nuestra guía y protector. En el versículo 3a dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. David, ¿qué experimentó? David dijo, confortará, también podemos decir, o restaurará mi alma. Cuando nuestra alma
se afecta. ¿Cuándo se afecta el alma de la oveja? Hablando de nosotros espiritualmente, cuando pecamos. Y David él pasó por muchas pruebas, por los enemigos, por una cosa, por lo perseguido, de todas las maneras, pero él jamás echó para atrás. David pecó. En el Salmo 51, como todos los hombres pecamos, porque nosotros podemos estar pecando con nuestros pensamientos. Podemos estar pecando con nuestras actitudes. Estamos pensando mal de una persona, ahí hay pecado. Así no se lo hayamos dicho en su cara. Pues peor todavía. Hay resentimientos, hay faltas de perdón. Yo estoy pecando. Y David pecó y adulteró con Betsabé. En el Salmo 51 nos dice que David llegó un momento en que fue confrontado por Dios. El Señor le dio oportunidad de que David pensara qué era lo que había hecho, pues lo que había llevado un pecado había añadido otro pecado, hasta llegar a mandar matar al esposo de Betsabé. Pero el Señor no se complace ni nos aplaude por nuestro pecado, pero Él permite aún que caigamos en la tentación si nosotros no tenemos la suficiente fortaleza, porque Él lo que espera es mostrar cuánto es el amor de un pastor eterno para poder restaurar el alma de una persona. Cuando David fue confrontado por Dios, tuvo que mandar al profeta Natán y decirle: ese hombre eres tú. Cuando él le daba allí como una especie de parábola en cuanto a alguien que cogía, teniendo un rebaño, se fue y cogió la única ovejita que tenía un vecino. Y él dijo: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre. ¿Y qué hace David? Allí en oración, de su corazón saca el Salmo 51. Contra ti he pecado. Dice él, reconoció que había pecado delante de Dios. Pero cuando él sabía el dolor que llevaba su alma por el pecado, porque fue confrontado por Dios mismo, entonces él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame un espíritu recto delante de ti. Y él comienza a tener una comunión con Dios, porque se arrepintió. Porque es que cuando Dios quiere confortar nuestra alma, no es que nos quiere dar placeres del mundo, es que Él sabe el dolor que confronta un corazón de un ser humano cuando está allí falto de comunión con Dios, porque el pecado nos aparta de la comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo fortaleció y David pudo nuevamente restaurarse. El Señor dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? Lo levanta, porque Dios, como buen pastor, a través de su Hijo Jesucristo, lo que quiere no quiere la muerte espiritual. Él lo que quiere es que nadie se pierda. Pues el mismo Señor Jesucristo, orando allí por sus discípulos, dije: Padre, oro por estos, los que me diste, que ninguno se perderá. El Padre nos entregó a través del Espíritu Santo a Jesucristo, y Él todos los días nos está protegiendo, porque nosotros fuimos entregados por el Padre a través del Espíritu Santo a Jesucristo. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Y cuando usted se desvía o yo me pueda desviar, Él mismo lo que hace es sanar la pierniquebrada, quitarle los abrojos del pecado y volverla a limpiar, volverla a sanar y ponerla ¿dónde? En medio del redil. Qué hermoso, ¿cierto? Gocémonos de eso. No juguemos con el pecado, pero sepamos que si en algún momento pecamos contra Dios, Él es el más
fiel y verdadero. ¿Para qué? Para limpiarnos el pecado y volvernos a poner en el lugar de su iglesia. Entonces, Él es nuestra guía, en tercer lugar, y en cuarto, y en ese mismo punto dice, dentro del mismo bus, me guiará por sendas de justicia. Las ovejas tienen mal sentido de dirección. Se extravían, ¿qué? Fácilmente. Los creyentes pueden actuar de manera similar. No podemos caminar soltándonos de la mano de Dios. No. ¿No han visto cómo se vuelve de desgraciada una vida que, habiendo conocido del camino del Señor, está caminando en el mundo? Pues la misma palabra del Señor dice que el postrer estado de ese que fue barrido y adornado en su corazón, vienen 7 peores e invaden ese corazón y lo pervierten más, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Quién va a querer vivir peor de lo que cuando llegamos a Cristo? Nadie. Todos necesitamos es antes tener frutos de sincera conversión, nuevo nacimiento, pues es lo que espera Dios, que nosotros demos fruto, que sea agradable a Él, porque permanecemos a pesar de toda prueba, mi amada familia. Entonces allí vemos que en Proverbios 2, del 6 al 8 dice, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Mire, Dios nos guarda siempre y cuando nosotros estemos en rectitud de corazón. En rectitud de corazón. Estamos entonces, dejarnos guiar de la mano de Él. Fue el consejo del salmista en Salmo 37:5 cuando dijo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y Él qué? Hará. Y por último, Dios es nuestro protector. Dios es nuestro protector. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las ovejas fácilmente, ¿qué pasa? Se asustan y ellas salen y no saben ni para dónde coger. El susto las puede llevar a actos que ponen en peligro sus vidas. Así que su pastor trata de ¿qué? De mantenerlas en calma, en calma. Esa misma relación protectora tenemos con nuestro Salvador. En el Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y en el 91:15 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré ¿dónde? En la angustia, y lo libraré y lo glorificaré. Dios nos da plenitud espiritual. Versículos 5 y 6. La plenitud de Cristo viviendo su vida en nosotros. Las ovejas no pueden asearse muy bien. El pastor, recuerden lo que el pastor decía que día con el báculo. Entonces, como era grande y tenía una partecita así, una era la vara y otra era el cayado. Entonces, con esa grande, que tenía una parte curvita, el pastor cogía las ovejitas y como las moscas llegan y hacen sus gracias sobre la cabeza de la oveja, entonces eso que hacen las moscas, esos gusanitos pequeñitos blanquitos que depositan ahí, llegan y abren en la cabeza de la oveja y tratan de penetrar al cerebro. Eso se llama miasis en veterinaria, miasis. Y esa miasis afecta también y llega a afectarle los ojos, porque le salen los gusanos, meten por acá
y después le salen por los ojos. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? El buen pastor le mira la cabecita a la oveja con su cayado. A ver si la mosca hizo ahí su gracia y le quita todo lo que hayan puesto ahí los gusanos. ¿Cómo hace Dios con nosotros si nuestra mente y nuestra cabeza es el campo de batalla diario donde el enemigo hace sus gracias y nos pone dardos? ¿Qué hace el Señor? Pues por su palabra nos limpia, por su sangre nos santifica y por su Espíritu Santo todos los días nos revisa a ver cómo está nuestro corazón para que nosotros vivamos santamente para Él. Porque Él nos ha dado una promesa. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos, ¿por cuánto? Por largos días, ¿cierto? Quiere decir, nos mantendrá limpios, santificados, nos fortalecerá para que no solamente aquí en la tierra estemos bien, sino que con Él estemos eternamente. Eternamente. Porque el Señor Jesús lo dijo en Juan 14. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá nos espera con una morada eterna. Y si estamos aquí no es para tener un día soleado y un domingo aquí escuchando una palabra. Es que esta palabra se hará vida en nosotros y esa promesa de vida eterna se seguirá cumpliendo en usted porque Dios nos ha dado riquezas espirituales que nos llevan y esas sí nos llevamos para la eternidad. Esas sí las llevamos. Las riquezas aquí quedan para heredarlas al que nos sigue. Por eso se llama herencia. Aquí quedan. Pero lo eterno, para vida eterna, permanece. Esa es nuestra riqueza. Así que Dios nos da riquezas espirituales y David lo experimentó. A mí me basta Cristo. A mí me basta que Jehová sea mi pastor. Porque en todas estas áreas Él me pastorea para un final feliz, la vida eterna. Hemos comprendido en esta mañana la bendición de tener a nuestro pastor, Señor Jesucristo, y donde usted se sentía solo y donde usted no se sentía completo o completa, Dios nos ha llevado a comprender. Tenemos más que riqueza, porque Cristo es nuestro buen pastor. Ayúdanos, nos guía y nos protege.